Adiós. Bueno, el post electoral, ¿no? Pasado un poco la sorpresa del triunfo del gobierno, hoy ya despejando un poquito el panorama, la presencia de Bullrich en el Congreso me parece relevante, ¿no? Una Patricia Bullrich empoderada, que da explicaciones, una de las voces, te diría que más proclividad. Fue su ámbito futuro, ¿no? Claro, fue su ámbito futuro, es el Senado, naturalmente, cuando asuma después del 10 de diciembre, y además que Patricia Bullrich tiene esa característica, ¿no? De contestar, de enfrentar las preguntas, tiene mucha trayectoria de experiencia, muchos de los que están ahí, con algunos compartió en algún momento espacio político, con otros confrontó, y bueno, dijo unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Sí, y además se la piensa como presidenta provisional del Senado, probablemente por algunos en el entorno del presidente, ¿no? No sé si por todos, pero a algunos le gustaría que sea ella la figura que sopese la figura de Villarruel. Claro, ¿eso ¿no? la pone en línea de sucesión? No. No, pero sería la presidenta provisional del Senado. Sí, la pone en línea de sucesión después del vicepresidente. Claro. ¿Está bien? Igualmente se ha ganado, digamos, hay que decir, lleva más de 50 puntos, ¿no? De triunfo electoral, de votos en la ciudad, ha legitimado, digamos, con el voto popular su figura. Por lo tanto, creo que se ha ganado dos o tres cosas que yo sé Patricia Bullrich quería. Una, tener algún tipo de injerencia en cómo va a quedar, claro, conformado el Ministerio de Seguridad una vez que ella asuma como senadora. Creo que eso se lo ha ganado y se lo van a conceder. En segundo lugar, creo que también se ha ganado eventualmente ese lugar destacado en el Senado cuando le toque ocupar la banca. Y en tercer lugar, se ha ganado por lo menos la discusión respecto de sus ambiciones de competir por la jefatura de gobierno de la ciudad. Falta un montón, pero eso ya se está discutiendo, ¿no? Sí, por lo menos yo creo que muchos de los que están en su entorno quieren esa opción. Desconozco si Patricia Bullrich la anhela personalmente, no lo sé. Porque en algún momento, que sí. Yo tiendo a pensar lo mismo, pero ella dice, no sé, no me puse a pensar en eso. Fue alguien que aspiró a ser presidente de la nación, ¿no es cierto? Y que en algún momento se vio cerca de la opción de ser presidente. Y eso fue hace 2 años, ¿no? Los tiempos cambian, qué sé yo. Pero es un aspecto que no tengo tan claro cómo va a resolver hacia adentro, pero es una carta hoy exitosa. Sin duda. Son 2 años también. Falta por mucho, delante, ¿no? falta mucho. Lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta que salir del gabinete, en un punto, le da a ella mayor libertad de movimiento porque eventualmente las cosas que ocurran dentro del gobierno, las buenas o las buenas las podrá capitalizar y las malas podrá decir, yo no estoy en el Ejecutivo, no estoy en el gabinete, en la toma de decisiones, yo estoy en lo legislativo. Entonces ahí puede tener equidistancia respecto de eventuales situaciones que no le convengan, digamos, para dar explicaciones de lo que hace el gobierno. Y además le va a dar una visibilidad importante, ¿no? Me parece, el Senado. En un año no electoral va a tener un rol ahí que le va a permitir plafón, me parece, ¿no? Sí, definitivamente. Y porque además va a pasar buena parte de la discusión por el Congreso, porque si el gobierno institucionaliza la relación con los gobernadores y con los definitivamente senadores y diputados que le responden, el Congreso va a ser el ámbito propicio para. Yo creo que no hay una convocatoria de gobernadores todavía, porque lo que resta de dilucidar es qué proyecto de presupuesto va a tener el presidente y en qué aspectos el Ejecutivo va a conceder y en qué aspectos los gobernadores podrán opinar y qué cosas podrán modificar o cambiar. Entonces yo creo que esa es la discusión madre que ordena después todo el resto. Después si es con asado mejor, si qué sé yo, fluye alguna copa de vino y hay buen entendimiento y hay fotos, maravilloso. Pero la principal arista que va a ordenar esa discusión en la Argentina, que puede ser una construcción novedosa bajo la tutela del propio presidente Javier Milei, es el presupuesto que justamente fue a defender Patricia Bullrich en cuanto a su cartera, que es la seguridad. Vos sabés que cuando estuvo acá el ministro de Economía Caputo, creo que fue el viernes o el jueves ya estaba sobre la veda con Trebuch, ¿no? Exacto, con Trebuch. Dijo algo interesante respecto de la puja con los gobernadores, ¿no? Entendiendo que también estaban en un proceso electoral y entonces todo quedaba un poco en stand-by. Pero dice, hay 3 cosas que nosotros tenemos para conversar, negociar, poner en los términos que más te gusten con los gobernadores. Algunos son temas de fondos económicos, discusión por plata. Otros por obras. Y el tercero, que me parece el más interesante, que quizás escapa más a lo mejor a los intereses de la gente, pero que en el análisis político prima, que no nos pongan a competir
con nuestro propio sello, ¿no? Un candidato libertario. Que eso me parece que es bien interesante en el toma y daca, digamos, de la negociación política con los gobernadores. Sobre todo después de la performance que tuvo la Libertad Avanza, ganándole a los oficialismos en muchas provincias importantes, ¿no? Provincias que en muchos casos, cuando anticiparon la elección, tuvieron un resultado exactamente inverso. Bueno, es decir, sí, porque esta se nacionalizó. Correcto, la elección nacional. Sí, yo creo que Caputo también dijo, yo a veces fui el malo de la película, porque no tenía mucho que dar, etcétera. Sí, la responsabilidad fue mía, creo que dijo algo así, si hubo alguna... Asumió parte de ese compromiso, porque además tiene buen diálogo, y me consta que gobernadores y Caputo hablan sistemáticamente. Sí, muchos han dicho que ha sido un interlocutor que por lo menos siempre ha escuchado y siempre intentó dar una respuesta, aunque no siempre lo satisfizo, ¿no? Bueno, claro, porque el no hay plata... Creo que fue un axioma que el gobierno intentó mantener para poner un traje a raya al superávit fiscal, que fue su ancla más importante. Lo que resta dilucidar es, insisto, si va a haber reseteo del gobierno o no, si va a haber reseteo de la política económica o no, cuál va a ser la hoja de ruta del presupuesto para un gobierno que gobernó los primeros 2 años, inédito en democracia, sin presupuesto, y cuál va a ser la relación institucional con el Congreso del presidente, porque hasta acá fue de tira y afloje, fue bastante confrontativa y era a tiro de veto. Sí. Después de endilgarle, ya más alejado en el tiempo, esta idea de nido de ñoquis, rata, lo que ustedes quieran. Todo eso, si cambia, el presidente tiene mucho para liderar, conducir y seducir al sistema político y ponerlo bajo su cobijo, porque es el triunfador y es la figura emergente de hipercentralidad en la política argentina ya desde hace un tiempo, pero fue ratificado el día domingo. El liderazgo... Pero depende de él. Sí, el liderazgo del espacio, si querés, no peronista, no kirchnerista, de la derecha, del centro derecha, como más les guste, hoy es Milei. Porque además la campaña la hizo él, ¿no? Porque había muchos candidatos desconocidos en muchos distritos donde se ganó y por amplio margen. Lo que queda o lo que resta por saber y que pareciera haber entrado por lo menos en una ralentización es si vienen tales cambios de gabinete un poco más drásticos, que es lo que se hablaba antes de la elección, ¿no? Ya con el resultado puesto, con la tranquilidad de saber que fue ratificado o revalidado en las urnas su modo de ejercer el gobierno. Bueno, hay que ver si esos cambios se efectivizan o si se espera hasta después del 10 de diciembre, donde obligadamente algunas vacantes van a quedar. Por caso recién hablábamos de seguridad o de defensa, ¿no? Sí. O la vocería. Un dato no menor, objetivo. En las provincias donde acordó con los gobernadores, obtuvo las ventajas más importantes y estuvo por encima del 50% de los votos. Entre Ríos, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires. Y efectivamente en Chaco ganó la parada muy difícil para con un Leandro Esdero como aliado, ya lo habían sido en las elecciones provinciales, con un peronismo que intentaba volver, que ganó en más de 50 de los 70 distritos, con Coqui Capitanich, que quedó 4 puntos por debajo, discutiendo una banca por la mayoría del Senado. Digresión aparte, que le tocó correrse, digamos, o perder una elección después del horror que conocimos con el femicidio de Cecilia Strisowski y todas las vinculaciones políticas, ¿no?, que había allí con los Sena, cosa que hoy también vamos a cubrir. Sí, perdón, Paulina, por la interrupción. No, pero faltaba más, pero digo, ese es un elemento constitutivo que no hay que apartar del análisis. Y después, que los grandes triunfadores, los que él puso en el escenario, representan la política. Por caso, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Bueno, la política. Sí, por supuesto. Porque acá hay un tema. Uno puede ser más casta o menos casta en la vieja textura. Uno puede ser mejor o peor político. No depende ni de la edad, ni de no haber hecho nunca política. Depende de las prácticas y depende de cómo uno entienda la dinámica política. Bueno, y hay que comprender que eso definitivamente es así. Yo creo que es lo que viene, ¿no? Porque también las urnas le han dicho, entre otros ganadores, vos recién mencionabas a Santilli, a Bullrich, aquí están a muchos de los ganadores con nosotros, ahora vamos a tener una linda nota. También ha ganado Mendoza, la moderación, porque el 7 de septiembre hubo un llamado de atención. Y desde el 7 de septiembre hasta acá el presidente moderó algunas formas, prometió algunos cambios, dijo que iba a abrir el gobierno. Eso también ganó porque la gente creyó en eso y por eso votó. Hay que ver si eso se traduce, esas palabras, en hechos, y vamos a estar todos, por supuesto, observando. Frigerio, Paulino, 53%. Sí. Frigerio, en Entre Ríos, ¿no? Sí, ayer hablamos un ratito con él, con Frigerio, en el programa de Majul. Gracias, Paulino. Enorme placer, como siempre, gran tarde. Tenés Muchas una fantástica gracias. mesa. Bienvenidos a todos, comenzamos, tenemos mucho para compartir, tenemos en un minuto